Estimado alumno de nutrición, bienvenidos a tu clase de energía y procesos metabólicos. En esta ocasión les traigo a ustedes el tema que se llama ruta glucolítica o bien conocida como glucólisis. Aquí prácticamente nosotros nos vamos a adentrar en el inicio de las rutas metabólicas de los carbohidratos. Entonces es importante que tú pongas mucha atención al video, ¿sí? Porque es un tema complicado y que necesita mucha concentración. En caso de que tú tengas alguna duda al respecto, te pido de favor que me mandes un correo electrónico al correo electrónico garibayjuanantonio@gmail.com y estemos en contacto para mejorar o para fortalecer, mejor dicho, tu proceso de aprendizaje. Primero, hay que definir qué es la glucólisis. La glucólisis como tal es una secuencia de 10 reacciones enzimáticas en la que una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato. Esta molécula de piruvato va a tener la cualidad de que tiene 3 átomos de carbono, además de que se generan de manera simultánea dos moléculas de ATP. Esta glucólisis se va a llevar principalmente a cabo en el citoplasma de las células y también se le denomina vía de Embden-Meyerhof. Además que es la forma más rápida de conseguir energía para una célula. Bueno, para esto hay que establecer los tipos de glucólisis que se encuentran en el ambiente. La primera es la fermentación. ¿Sí? Como sabrás, la fermentación es la conversión, digamos, de la glucosa, principalmente en las levaduras o en algunas bacterias. Y entonces esto va a generar, a partir de la glucosa, la generación de dos moléculas de etanol y también dos moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Mientras que tenemos tanto la glucólisis aerobia o anaerobia. En este caso, en la aerobia, que es la que comúnmente conocemos, aquí, a partir de la glucosa, se va a generar la formación de dos moléculas de piruvatos y también la generación de dos moléculas de acetilcoenzima A. Ya vimos que esta molécula es muy importante para el metabolismo. Y esto va a generar que la célula entre en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿sí? El cual va a generar 4 moléculas de dióxido de carbono, además de 4 moléculas de agua. Y eso se va a llevar a cabo principalmente en células animales, vegetales y microorganismos. Mientras que la glucólisis anaerobia va a ser aquella en la que se genera en ausencia de oxígeno. Igualmente, a partir de glucosa se generan dos piruvatos y al final se generan dos moléculas de lactato. ¿Sí? Eso se lleva a cabo principalmente en el músculo, eritrocitos y en algunas bacterias anaeróbicas. Y ese lactato va a permitir la generación de nuevas moléculas de glucosa para no en algún momento de la célula llegue a carecer de glucosa. Ahora, la glucólisis está dividida en dos etapas. En la primera etapa, que es la etapa de inversión de energía, ¿sí? La glucosa va a ser fosforilada y luego experimentará una ruptura para producir dos moléculas de triosa gliceraldehído 3-fosfato, además de que ese proceso consume dos moléculas de ATP. Mientras que en la segunda etapa de la glucólisis va a ser la etapa de recuperación de energía, ya que las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se generaron anteriormente se van a convertir en piruvato, ¿sí? Y además van a generar de forma simultánea 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Por lo tanto, la glucólisis va a tener una ganancia neta de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa. ¿Y por qué al principio dijimos que 4 y ahorita 2? Pues imagínate, si son 4 moléculas de glucosa, de ATP, perdón, y si ocupan 2, pues prácticamente la ganancia neta son 2 moléculas de ATP. Bueno, y en esta diapositiva vemos la fórmula química de la glucólisis, como a partir de la glucosa más 2 moléculas de ATP, más 2 moléculas de fosfato inorgánico, más 2 moléculas de NAD reducido, va a generar ¿qué cosa?
¿sí? 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH oxidado, 2 moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 2 moléculas de agua. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa se van a generar 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de NADH. Pero ahora vamos a entrar a la fase más interesante. Primero, como sabemos, la glucosa lo que va a hacer es que después de que se lleva a cabo la absorción en el intestino y pasa hacia el torrente sanguíneo, esa se va a dirigir hacia lo que es el hígado. En el hígado, obviamente, va a tener que ingresar a través de los transportadores de glucosa. Sin embargo, cuando entra, prácticamente va a sufrir una modificación. En este caso, va a generar una fosforilación, ¿sí? La enzima, que se llama exoquinasa y que además va a consumir ATP, va a generar que a partir de este grupo hidroxilo que está en color rosa se pierda para poder unir en este fragmento el grupo fosfato. Entonces la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Y el 6 qué nos va a indicar? Nos va a indicar el número del carbón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se dice que la glucosa en el carbono 6 va a tener un grupo fosfato. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿para qué le va a servir este grupo fosfato a la glucosa? Le va a servir prácticamente para que la glucosa no se salga de la célula, así generando que esta molécula pueda permanecer dentro de la célula. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, tenemos el sustrato que es la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Cuando se une una enzima que es la fosfoglucoisomerasa, lo que va a hacer es empezar a modificar la estructura del azúcar original. En este caso, como vemos, la glucosa, ¿sí?, es en forma de un hexágono, pero el resultado va a ser la fructosa 6-fosfato, que prácticamente, como vemos en la imagen, va a ser con forma de un pentágono. Entonces vemos cómo a partir de aquí la molécula original de glucosa se empieza a modificar, ¿sí? Empieza a perder carbonos. Ahora, a partir de la fructosa 6-fosfato, otra enzima que se llama fosfofructoquinasa, ¿sí?, va a gastar ATP para la formación de ADP. Y aquí prácticamente lo que va a pasar es que la fosfofructoquinasa va a eliminar este grupo hidroxilo y le va a pegar otro grupo fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-fosfato o bifosfato. Es decir, que en el carbono 1 y en el carbono 6 de la molécula de la fructosa se encuentran dos grupos fosfato. ¿Sí? Aquí está el carbono 1, y aquí está el grupo fosfato, y aquí está el carbono 6, y aquí está el otro grupo fosfato. Ahora, en esta etapa se lleva a cabo la escisión de la fructosa 1,6-bisfosfato. Para esto, una enzima que se llama aldolasa prácticamente lo que va a hacer es partir a la mitad la fructosa 1,6-fosfato para generar dos moléculas, que es la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso. ¿Sí? La fructosa 1,6-bisfosfato se van a generar la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, debido a que la célula genera dos moléculas, para esto, una de las moléculas que es la gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, va a ser una de las moléculas principales. Sin embargo, aquí se genera una molécula que, digamos, energéticamente a la célula no le sirve, pero como ha costado mucha energía para la síntesis, tiene que utilizarla. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Prácticamente es que
una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa va a convertir esta dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehido 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener la generación de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, aquí se lleva a cabo la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, en donde, por ejemplo, la gliceraldehído 3-fosfato, en conjunto con la enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo que va a hacer es colocar este grupo fosfato. Para esto, este hidrógeno que está aquí, ¿sí?, se tiene que liberar. ¿Y cuál va a ser la molécula que tiene que liberarlo? Que digamos aceptarlo, es el NAD, para convertirse en NADH. ¿Sí? Entonces, a partir de esta unión se va a generar el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Eso significa que en la molécula que es el glicerato se van a generar o se van a encontrar dos moléculas de fósforo, que es en el 1, el carbono 1 y el carbono 3. 1, 2, 3. Efectivamente aquí vemos el grupo fosfato. ¿Ok? Ahora bien, a partir de aquí inicia la segunda fase. Aquí este grupo fosfato, que es del 1,3-difosfoglicerato, el ADP lo que va a hacer es, mediante una fosfoglicerato quinasa, ¿sí?, va a quitarle este grupo fosfato y se lo va a agregar a quien creen, al ADP, para la formación de 3-fosfoglicerato y además la primer molécula de ATP. Curioso, ¿no? Entonces, aquí se generó las primeras dos moléculas de ATP. Posteriormente, la fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, por la acción de la enzima mutasa, lo que va a hacer es que este grupo fosfato que está en el carbono 3 se va a cambiar al carbono 2. Es decir, la mutasa lo que va a hacer es modificar la estructura del 2-fosfoglicerato. ¿Y todo esto para qué? Para que la siguiente enzima, que es la enolasa, pueda llevar a cabo una modificación en la estructura. Es decir, la enolasa lo que va a hacer es deshidratar el 2-fosfoglicerato. Entonces, como vemos aquí en las imágenes en rosa, vemos cómo se le quita una molécula de agua y prácticamente se va a generar el fosfoenolpiruvato y además se va a generar un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 2. ¿Sí? Y aquí entonces empieza la siguiente síntesis, la siguiente fase, que es la síntesis de piruvato, en donde vemos cómo a partir de fosfoenolpiruvato, ¿sí?, mediante la acción de una ADP y una piruvatocinasa, lo que va a hacer la cinasa es fosforilar, ¿sí?, al ADP. Y entonces ese fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato más aparte ATP. Aquí se generan las otras dos moléculas de ATP. Entonces en total se generaban 4 moléculas de ATP. Entonces, en resumen, vemos cómo a partir de la glucosa, ¿sí?, se va a llevar a cabo la primera modificación, es decir, la fosforilación, para convertir en glucosa 6-fosfato. Posteriormente, esta se isomeriza para generar fructosa 6-bifosfato y se lleva a cabo una segunda fosforilación para la generación de fructosa 1,6-bifosfato y la generación de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A su vez, a partir de aquí empieza lo que es la oxidación y fosforilación a nivel de sustrato de todas las moléculas para poder obtener al final piruvato. Ahora, es importante que también sepas, alumno de nutrición, que la glucólisis es un proceso regulado. ¿Sí? En este caso, la regulación va a ser de tipo alostérica y la va a llevar a cabo tres principales enzimas, que es la exocinasa o exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatocinasa. Es importante porque, si recordarás, son pasos determinantes en la generación del piruvato.
La exocinasa, si nos regresamos a las diapositivas anteriores, podemos ver que es la molécula que lleva a cabo, o la enzima que lleva a cabo la primera fosforilación. Mientras que la fosfofructoquinasa, ¿sí?, va a ser la enzima que va a partir o va a fragmentar la fructosa 6-fosfato para generar dos moléculas, que es la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehido 3-fosfato. Entonces son moléculas muy importantes que van a participar en procesos de la misma importancia. Y al final tenemos la piruvatocinasa, que es la enzima que va a llevar a cabo la fosforilación del sustrato del fosfenopiruvato para la generación de piruvato y además la generación de ATP. ¿Sí? Entonces, las reacciones que son catalizadas por estas enzimas son irreversibles y por lo tanto pueden activarse o desactivarse por diferentes mecanismos efectores, ¿sí?, alostéricos, principalmente moléculas cuyas concentraciones celulares son indicadores sensibles del estado metabólico de una célula. Por ejemplo, la exocinasa se inhibe por el exceso de glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando existen grandes cantidades de glucosa 6-fosfato, esta exoquinasa lo que va a hacer es inhibirse. ¿Para qué? Para que este proceso se detenga. Asimismo, una concentración elevada de adenosinmonofosfato, que es la molécula precursora del ATP, ¿sí?, va a activar la fosfofructoquinasa 1 y a la piruvatocinasa, que van a ser las moléculas determinantes tanto en la generación de la fructosa 1,6-bifosfato y la fosforilación del fosfenopiruvato para la generación de piruvato. También una concentración elevada de ATP, ¿sí?, que es un indicador de que están satisfechas las necesidades metabólicas de la célula, va a inhibir ambas enzimas, tanto la fosfofructoquinasa como la piruvatocinasa. Entonces vamos a ver que la enzima exocinasa o exoquinasa, el inhibidor va a ser el exceso de glucosa 6-fosfato y además la presencia de altas cantidades de ATP, mientras que la fosfofructoquinasa 1, el activador va a ser pequeñas cantidades de fructosa 2,6-bifosfato y AMP, mientras que el inhibidor va a ser altas concentraciones de citrato, que es la molécula que se genera en el ciclo de Krebs, y además grandes concentraciones de ATP. Y la piruvatocinasa, el activador va a ser la fructosa 1,6-bifosfato y el AMP, mientras que el inhibidor va a ser altas concentraciones de acetilcoenzima y ATP, es decir, aquí se va a detener el proceso cuando la célula esté satisfecha de manera metabólica. Bueno, espero que le hayas entendido, estimado estudiante. En dado caso de que tú llegaras a tener alguna pregunta o alguna duda, te repito, mi correo electrónico es garibayjuanantonio@gmail.com. Ahí es donde puedo yo recoger tus dudas o tus preguntas y yo te las haré llegar lo más pronto posible. Un saludo y que tengan un excelente día.